Va la sesión, ¿verdad? Recording in progress. ¿No? Entonces, este documental recalco habla acerca de las probabilidades, de cómo un sistema ejecutado puede en el largo plazo determinar un proceso completamente ganador. Yo sé que dentro de este ámbito, dentro de este documental recalco, no es que hable específicamente del mundo del trading, sino más bien habla acerca de cómo esta familia, por ejemplo, hizo inversiones directamente en casinos y salieron completamente en profit, por así decirlo, pero basándose y entendiendo el criterio de probabilidad. Es aquí donde, querido colega, realmente cuando yo empezaba a ver este tipo de información, empezaba a leer igualmente, profundizar en el contexto, me di cuenta que mucha gente que logra alcanzar un éxito financiero, un resultado económico dentro de este aspecto de inversiones específicamente hablando, es porque realmente se vuelven unos estudiosos del tema. Saben del tema, profundizan en la información. Por ejemplo, yo recuerdo igualmente que cuando tenía clases, tenía estos tipos de reuniones y luego posteriormente iba a buscar otro tipo de contexto similar al cual estamos hablando, porque como tú estás formándote dentro de estos espacios, necesitamos hablar el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Transmitir la misma idea o el mismo criterio, por así decirlo, o cercano al mismo criterio. Entonces, cuando empezaba a escuchar esto, decía, wow, caramba, la mayoría de personas que han logrado éxito dentro de estos mercados, y bueno, no solamente aquí, sino en diferentes tipos de situaciones, pues realmente han sido porque ellos se han vuelto unos estudiosos del tema. Es decir, aprenden, dominan e incluso profundizan detalles para conocer cuál viene siendo una realidad en la cual podrían apalancarse y en base a ese concepto, obviamente ponerlo en práctica y desarrollar. Si nosotros entendemos un poco acerca de las probabilidades, hablamos de esto y posteriormente pasamos a la práctica, como vuelvo y te lo recalco, vamos a escribir aquí probabilidades, ¿sí? ¿Qué entendemos acerca de las probabilidades? Cuando nosotros nos enfrentamos a hacer trading, específicamente hablando del mercado de Forex, por ejemplo, nosotros vamos a entender lo siguiente. Una estrategia puede manifestarse en tres aspectos principales. Es decir, una estrategia no siempre te va a dar ganancias, una estrategia no siempre te va a dar pérdidas, una estrategia no siempre te va a dar positivo, negativo o va a estar así tambaleando neutro, ¿no es cierto? Nosotros como operadores debemos entender que todos los días nos enfrentamos a un mercado de estímulos neutros, ¿de acuerdo? El mercado no es que esté a nuestro favor, no es que esté tampoco en nuestra contra. La diferencia es que nosotros interpretamos qué tipo de interpretación logramos dar a este estímulo neutro, ¿de acuerdo? Muchas de las veces he escuchado personas que dicen es que el mercado no me quiere, es que el mercado está en contra de que yo sea exitoso, es que el mercado justo donde pongo el stop loss va, me mitiga y luego se va en donde yo esperaba la dirección, ¿de acuerdo? No, 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 olvidémonos de esas situaciones, ¿de acuerdo? El mercado es un estímulo neutro, de nosotros depende la interpretación. Pero cuando nosotros hablamos de probabilidades, tú tienes que entender, independientemente de la estrategia que tú apliques, de la estrategia, querido colega, refrescame un poco en el chat. ¿Qué tipo de estrategia hoy en día está de moda dentro del mundo de las inversiones? ¿De acuerdo? Cuéntame, ¿cuál está ahorita de moda? Cuando yo empecé en este proceso, yo recuerdo que la estrategia que estaba de moda era Wyckoff. Luego pasó a ser Smart Money, luego pasó a ser ICT. Hoy en día tengo entendido que la estrategia que está de moda es la de trading con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y así sigue pasando, ¿no es cierto? El trading de moda, muchas estrategias por aquí, por allá, y hay un sinnúmero de criterios y opciones que cada uno de nosotros logramos experimentar. Víctor dice los bots. Bueno, los bots, yo también recuerdo que en mis tiempos pues, los bots abundaban, bots de $50, bots gratuitos, por ejemplo, habían los bots que costaban $100 y te daban la membresía, pero ojo con esto, querido colega, mucho cuidado cuando alguien venga y te ofrezca algún sistema de instalación dentro de tu computadora. Vamos a tener una clase, te comparto, estoy gestionando el tiempo con uno de nuestros colegas, igualmente de aquí por la localidad donde vivo, que es ingeniero en este tema de sistemas, ¿de acuerdo? Y él nos habla acerca de la ciberseguridad. ¿Qué significa? Hago un breve paréntesis para adelantarnos en esto. Verás, lo que pasa es que la mayoría de nosotros, seguramente por esas ansias o por ese gusto de querer instalar un robot o un indicador o un sistema automatizado, por así decirlo, instalamos nomás cualquier cosa en nuestras computadoras sin conocer el riesgo que existe detrás. Primeramente, querido colega,
las cosas que te dicen instálate gratis o instálate, por así decirlo, un sistema operativo, ejecútalo y ya está, en donde te piden, por ejemplo, que incluso suspendas las funciones del antivirus para instalar dicho archivo. Tengas mucho cuidado porque nosotros no sabemos qué tipo de sistemas o estos sistemas, cómo vienen detrás con algún tipo de algoritmo o sistema que realmente nos perjudique en nuestra información personal. ¿De acuerdo? Te digo eso porque nos pasó. Te comparto que hace un par de años atrás, uno de nuestros colegas fue desfalcado con cerca de $3,000 de su cuenta de trading. Y todos éramos como que, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y en esos momentos, como igualmente de mi parte estábamos responsables dando las sesiones de clases, me preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué este otro? Se decidió contratar en ese momento a una persona que nos hablaba acerca de ciberseguridad y esta persona decía, empezó a investigar, ¿no? Dentro de su computadora, a pasar programas, a escanear la computadora y se dio cuenta que tenía un sistema, un malware, no utilizó bien el término, una disculpa en ese aspecto si soy ignorante, y esta persona detectó que había instalado un programa craqueado. ¿Cuántos de nosotros no hemos instalado un programa craqueado? Yo he instalado un programa craqueado. Entonces, por ejemplo, y esta persona utilizaba un programa que se había descargado, que era un Power Band, que así se llamaba en esos momentos, un indicador para índices sintéticos, era un robot, el último robot de moda que salió, y pues y ese robot costaba cerca de 300, $500, dependiendo de la comunidad que lo comprabas. Y resulta que cuando lo instaló pedía que desinstale el programa, segundo, que acepte términos y condiciones que uno no sabe y cuando uno es ignorante en el tema, lo único que hace es seguir indicaciones que le dicen, ¿no es cierto? Y el problema fue que al momento que escaneó todo este proceso, encontró ese sistema. Y ese sistema no le desfalcó de forma inmediata, sino que era como un tipo de replicador. Es decir, imagina tener un programa en donde yo abra mi computadora e inmediatamente el mismo proceso que yo estoy haciendo en mi computadora se replique en otro dispositivo y esa persona me esté haciendo seguimiento de las cosas que hago. Entonces ahí es donde se vio cómo ingresaban a las cuentas, a qué acceso más tenían y no fue un proceso inmediato. Eso, según nos comentaba, fue un proceso como de 8 meses de seguimiento para ver en nuestro caso, el colega, qué es lo que hacía. Y en base a eso, después sucedió este desfalco, tanto de tarjetas de crédito, que a veces, querido colega, ¿cuántos de nosotros no hemos comprado en línea? Y a veces la tarjeta de crédito nos pide guardar contraseñas y usuarios. Eso no lo hagas, ¿de acuerdo? Por eso es importante que si tú estás dentro del mundo de los bots o dentro del mundo de los algoritmos, tengas mucho cuidado al instalarte cualquier cosa en tu computadora, ¿sí? Y cuando terminábamos esa sesión, nuestro colega nos hizo un análisis, ¿no es cierto? Nos hizo un análisis económico, por así decirlo, donde nos mostraba qué tan rentable era tener un bot, qué tan rentable era contratar un BPS. Hay BPS gratuitos por un año, pero colega, nadie regala las cosas. Eso quiero que entiendas. Nadie te regala algo. Nadie viene y te dice, oye, te regalo un bot o te regalo un sistema gratuito por un año. Eso no hay. Siempre hay algo a cambio de por medio. ¿Sí? Bien te roban tu información, quieren meterse a tus contraseñas o están algo relacionado a algún tipo de sistema no legal, por así decirlo, en ese aspecto. Ten mucho cuidado cuando alguien te diga, oye, te regalo un BPS de un año, te regalo un bot para un mes gratuito. No, 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 no hay cosas gratis, siempre hay algo de por medio. El dinero no se crea ni se destruye, solo cambia de mano, ¿de acuerdo? Obviamente hay que uno estar atento a las propuestas que hay. Entonces, eso fue lo que sucedió en su momento. Por eso, mi recomendación, si estás utilizando bots, al menos cuando tú hagas acerca de este tema del trading algorítmico, de hecho, no digo que no funcione, el trading algorítmico es algo bueno, pero hay que entender cuáles son también las ventajas estadísticas que pueden generar estos tipos de bots y saber si es que es realmente rentable. Por ejemplo, el colega que en este caso nos ayudó a hacer incluso este balance económico, nos mencionaba que el bot costó, ejemplo, costó $500. Te pongo un ejemplo, costó $500. Adicional a eso, tenía que pagar una membresía mensual de un VPS de $20, ¿sí? Adicional a eso, tenía que tener su computadora obviamente conectado, prendida, pero para eso le funcionaba el VPS. Y cuando debía empezar a hacer trading para recuperar su primera inversión, no iba a empezar pues con $100 o con $200. El mínimo era tener un capital de $1,000 para aguantar las fluctuaciones de ese tipo de bot. La mayoría de bots aplican lo que son procesos martingala, porque son los puntos, por así decirlo, más
replicables para poder ejecutar, es decir, son los más, disculpen el término, pero son los más rápidos de hacer, en otras palabras. Entonces, son estos procesos que ejecutan. Entonces, eso hace que muchas de las veces la mayoría de bots tengan experiencias en donde no terminen siendo rentables y a partir del tercer mes, del cuarto mes, nada más es cuestión de tiempo, en donde ya empiezan a dar ejecuciones en negativo. Un bot al 100% funcionar, pensar que yo puedo ejecutar un bot e irme a dormir y hacer que las cosas pasen así de a gratis, no sucede. También tiene que estar constantemente siendo vigilado, cómo va actuando, en qué momento ha ejecutado órdenes, está cumpliendo parámetros y de cierta forma influye también en el tipo de comportamiento personal. La diferencia es que si yo quisiera contratar un bot, por ejemplo, obviamente el bot, lo que yo logro recapitular, ejemplo, si yo contrato un bot versus mi trading manual que yo realizo, es porque busco tal vez una independencia o un determinado grado emocional diferente a mi actuación manual en el gráfico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos trading, ¿cómo te experimentas de forma manual? Es como que, ¿será que le entro? ¿Será que no le entro? ¿Será que mejor me saquen stop loss? ¿Será que no saquen stop loss? El tema está en que cuando yo ejecuto un bot, obviamente ya no se deslinda tanto, ya no es tan apegable el sentido emocional a la ejecución, porque un bot está programado para ejecutar según los parámetros que nosotros lo hemos configurado. Entonces ya se deslinda en parte el área emocional, pero de ahí obviamente la intervención manual debe ser necesaria tarde o temprano, ¿de acuerdo? Te lo digo eso porque hace un par de años atrás, uno de mis mentores que te he mostrado la cuenta, de hecho la cuenta que hemos analizado incluso en las otras clases, él hace este tipo de trading algorítmico, ¿de acuerdo? Y este tipo de trading algorítmico él ejecuta con bots algorítmicos y él tiene todo un curso, un sistema armado para trading algorítmico. Habla de programaciones, cosa que realmente, te soy sincero, ahí sí soy completamente ignorante, pero más sin embargo, si en su momento se da la oportunidad, pues ¿por qué no aprender? ¿Sí? Entonces, eso te comparto en breve experiencia. Carlos nos comenta en el chat y dice, profe, una socia hace un par de días perdió casi $2,000 porque le pagaron un trabajo desde Estados Unidos con un contrato encriptado en una billetera virtual, el cual apenas uno quería retirar, se activaba como ese contrato malo y se devolvió la plata a donde le pagaron. Exacto, mira, incluso ese detalle, ¿no es cierto? Incluso ese tipo de criterio. O sea, hoy en día hay muchas cosas que, por ejemplo, uno no conoce o tal vez es ignorante en el tema. Y como el mundo sigue avanzando, es importante también actualizarse. Esto te lo comento porque justamente vamos a gestionar, de hecho estoy gestionando el tiempo de este colega para que nos apoye en una charla relacionada a este tipo de sistemas. Obviamente esta persona también hace trading y pues desde ese contexto a nosotros nos puede mencionar acerca de estos tipos de balances, ¿de acuerdo? Es decir, cómo hoy en día el hecho de instalar un bot puede perjudicarnos, cómo darnos cuenta, qué leer. Cuando uno es ignorante en el tema, solo coge e instala, pero realmente hay cosas que se necesitan conocer, ¿de acuerdo? Para no cometer ese error, ¿sí? Aquí dice Carlos, el pendiente familia, no permitan que les paguen criptos porque no sean recomendables, y menos por billeteras virtuales que ni idea. Perfecto, hay muchas billeteras virtuales, la pregunta es cuál realmente es oficial, ¿sí? Muy bien, gracias Carlos por tu aporte. Excelente, entonces vamos a continuar. Ya somos 14 personas en sala. Gracias por conectarte y vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades y de estrategias, tú tienes que entender independientemente de la estrategia que tú tengas, sea que te guste Fibonacci, sea que te guste los estocásticos o los osciladores, bandas de Bollinger, RSI, sea que te guste la estrategia de Elliott, las ondas de Elliott, ITC, Smart Money Concepts, cualquier tipo de estrategia que a ti te guste aplicar en el mercado, tú te vas a enfrentar siempre a tres eventos que van a suceder siempre. Siempre van a suceder estos eventos. Esto es como una ley. Siempre se van a ejecutar estos tres eventos. Una estrategia puede manifestarse en forma positiva por un determinado tiempo. Otra estrategia, la misma estrategia puede manifestarse en un escenario negativo por un determinado tiempo y la misma estrategia puede manifestarse en un escenario neutro por un determinado tiempo. Querido colega, no sé si te ha pasado a ti, pero yo he logrado experimentar este tipo de situaciones años atrás, cuando empezaba a estudiar este mundo de las inversiones, y yo no sabía por qué, porque yo ignorantemente pensaba que cuando iniciaba en el mundo de las inversiones iba siempre a ganar, le pegaba una estrategia y esa iba a ser la que siempre me iba a dar ganancia, 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 ganancia. Ignorantemente pensaba en eso.
Pero lo que nosotros tenemos que entender es que una estrategia, independientemente de la estrategia, ojo, no vayas después de esta clase a pensar, no, es que en YouTube veo una chica que me dice 1000% de rentabilidad. No, no, me voy a aprender su estrategia. Ojalá ahí sí gane. Sigues perdiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, tal vez no sea pérdida de tiempo, porque cada uno de nosotros tenemos que darnos un tortazo de realidad para luego nuevamente volver a las bases correctas. Sí, a veces nos pasa, ¿no es cierto? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que por más consejo que nos dan, mientras no lo hayamos vivido en carne propia, no vemos el valor que hay detrás, ¿no es cierto? Y a veces pasa, a veces tenemos que darnos un tortazo para darnos cuenta. Yo recuerdo que uno de mis mentores decía lo siguiente, ¿no? Y me agradaba bastante el criterio que él tenía. Y al momento que mencionaba este detalle, él decía, por ejemplo, uno como mentor tiene que ser paciente con los estudiantes, decía. Y yo decía, pues bueno, claro, a veces no se entiende y cosas por el estilo. Y él decía, no, porque a veces a algunos estudiantes ya se les da la información y a veces algunos no creen y tienen que ir a probar en otras academias o tienen que ir a probar otros sistemas, se dan un tortazo y regresan. Son como niños, decían los estudiantes. A veces uno se les dice, no, por aquí, pero tienen que hacerlo, se equivocan y luego nuevamente vuelven, pero ya vienen con experiencia. Entonces, muchas de las veces nos pasa, tendremos que probar por nuestra propia cuenta para darnos cuenta de la realidad y nuevamente volver al camino que posiblemente consideremos como una opción viable para alcanzar resultados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Carlos dice Coinbase se llama esa billetera. Sí, esa billetera es un poco extraña. Una socia también tuvo un inconveniente con esa billetera. Vamos a continuar. Sí, ya tendremos la oportunidad de profundizar en estos aspectos. Entonces, una estrategia, independientemente de cuál a ti te guste, siempre va a pasar por tres intervalos. ¿Intervalos qué? Intervalos positivos, intervalos en negativo o intervalos en neutro. Te explicaba. Cuando yo era nuevo, por ejemplo, en este aspecto, yo, por ejemplo, aprendí una estrategia simple. Yo inicié en el mundo de opciones binarias, de hecho te comento, ¿sí? Ahí por el 2018, 2019 hacía opciones binarias en IQ Option, que era el broker que en ese momento se ocupaba. El detalle era que yo ocupaba una estrategia que se llamaba las bandas de Bollinger combinado con el RSI y buscaba era cuando llegaba al punto de sobreventa, vendemos. Cuando llegaba al punto de sobrecompra, compramos. Y así era la estrategia, ¿de acuerdo? Simple, ¿no es cierto? El detalle está en que esa estrategia había días donde yo ganaba y me sentía súper bien porque ganaba. Decía, wow, increíble, estoy ganando. Pero luego esa misma estrategia me hacía perder y todo lo que había ganado posiblemente lo terminaba perdiendo. Y eso a mí me frustraba. No sé si eso te ha pasado a ti. Eso, experimentar estas situaciones frustra. ¿Y qué es lo que inmediatamente nos viene a la mente? Es que el ser humano no es tonto, el ser humano es estratégico. ¿De acuerdo? Ojo con eso, el ser humano no es tonto, el ser humano es estratégico. Muchas de las veces no nos gusta asumir la responsabilidad de nuestros actos y ¿qué nos inventamos? Pues nos inventamos una película. Es que el ser humano no es tonto, el ser humano es estratégico. ¿Qué pasa si a veces experimentamos rachas en negativo? Pues inmediatamente empezamos a pensar y decimos, no, seguramente esta estrategia no funcione, me voy a ver otra estrategia. Se encuentran con otra estrategia y se encuentran nuevamente con la misma situación. No, 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 es que yo soy el malo, me voy a otra estrategia. Y muchas de las veces pasamos saltando de estrategia en estrategia, de estrategia en estrategia, buscando una verdad, buscando algo que a mí me permita lo que es suplir esa necesidad y hacer obviamente que el mercado me sea factible. ¿Estamos de acuerdo? Carlos nos pregunta, sí, Carlos nos dice en el chat, dice aquí, sí, tal cual, con la misma estrategia, pero en índices. Muy bien. Entonces, una estrategia tienes que entender, recalco, que se manifiesta en procesos positivos, en procesos negativos y en procesos neutros. Cuando una estrategia se encuentra en positivo, seguramente tú has de haber experimentado que apenas inicias a invertir en el mercado y efectivamente las operaciones se te dan y tu cuenta empieza a crecer. A eso nosotros nos llamamos escenario en positivo o varianza en positivo. Cuando uno está experimentando una varianza en positivo, excelente, aprovechémosla, ganemos, ¿no es cierto? Ganemos, retiremos, volvamos pacíficamente al mercado y hagamos respectivas inversiones porque estamos pasando por una racha en positivo, ¿de acuerdo? Hay momentos donde uno apenas inicia a invertir dentro de la cuenta, lo que a mí me pasó,
Sí, ya te voy a mostrar con ejemplos reales de cuentas reales, ¿de acuerdo? Ya te voy a mostrar la cuenta real en la cual tuvimos el placer de experimentar estas situaciones. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido nuevito y apenas estuve entendiendo estos conceptos? Seguramente ya me hubiera retirado del mercado, hubiera retirado el dinero y hubiese dicho, no, no es la estrategia, voy a hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Es que son emociones que se experimentan. Ha habido situaciones en donde uno inicia una cuenta real y en vez de tener una varianza en positivo, empieza a tener ¿qué? Empieza a experimentar ¿qué? Varianzas en negativo. Invierto, pierdo. Invierto, pierdo. Invierto, pierdo, invierto y pierdo. ¿No es cierto? Y la cuenta, en vez de subir, empieza a caer, ¿sí? Como una tendencia bajista. Cuando nosotros experimentamos esto, ya te digo, el ser humano no es tonto, el ser humano es estratégico. ¿Qué empezamos a pensar? Es que tal vez la estrategia sea mala, el docente sea el malo, la plataforma no funciona, mejor me voy a aprender otra estrategia. Y no es así. Cualquier estrategia que aprendas, recalco, va a pasar por estos tres tipos de varianzas, positiva, neutra, negativa. Esto es como una ley universal, una ley general que se aplica a estos mercados. Si hubiera empezado entendiendo todo esto, créeme que hubiese ahorrado tiempo y dinero a la vez, dos de los recursos más importantes que tiene hoy en día el ser humano. Un escenario neutro, en cambio, es cuando tú inicias una cuenta real y efectivamente tu capital empieza así. Lo mismo que ganas, lo pierdes. Lo mismo que pierdes, vuelta vuelves a ganar, vuelta vuelves a perder, luego vuelves a ganar, luego vuelves a perder, luego vuelves a ganar, luego vuelves a perder. A esto se le conoce como un escenario neutro, ¿sí? Independientemente, puede ser que el día de hoy tú inicies a hacer trading. Pongamos un ejemplo. Resulta que el señor Pepito, Pepito A, inicia el día de hoy a hacer una cuenta. Este es el señor Pepito e inicia una cuenta de $100, ¿sí? Resulta que el señor Pepito B, que es otra persona, de acuerdo, de otro país, de otra ciudad o de tu misma localidad, te pongo un ejemplo, también empieza a hacer trading el mismo día. Por simple varianza, uno puede experimentar distintos tipos de escenarios probabilísticos. Al señor Pepito A puede ser que inicie con una varianza en positiva y obviamente termine el día en profit. Al señor Pepito B puede ser que inicie con el mismo criterio y más bien termine un día neutro o termine un día obviamente en negativo. Factores que influyen en el comportamiento de esto, bueno, hay algunos que también tendremos la oportunidad de ir avanzando, los cuales se definen como el FOMO, se definen también como el impulso emocional, como el criterio de estrategia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero entendamos que por varianza, cualquiera que inicie el día de hoy con las mismas indicaciones, con los mismos criterios, puede experimentar estos tres escenarios, positivo, negativo o neutro. ¿De acuerdo? La gran pregunta detrás de todo esto es, oye, ya chévere, ya entiendo que puedo experimentar estos tres escenarios, pero ¿cómo yo puedo mantenerme sostenible y sustentable en el largo plazo? Lo bueno de esto es que hay un estudio detrás y también te voy a subir este tipo de estudio dentro de la grabación para subirlo a la plataforma para que lo puedas revisar. Por favor, no te pierdas ningún tipo de contenido. Si realmente quieres desarrollarte como un trader, yo considero profesional dentro de este ámbito, es importante que te tomes el tiempo para estudiar y revisar la información. Si no, de nada sirve que hoy te conectes, mañana sí, mañana no, luego otra vez te conectes. No, compromiso, ¿de acuerdo? Compromiso con el resultado. Entonces, hay un estudio en donde se hizo una data por más de 10 años de práctica, en donde se ejecutó alrededor de más de 100 operaciones y se sacó lo que viene siendo una data, un resultado final. El resultado final nos dice, por eso te digo, yo creo que las personas que realmente son exitosos en cualquier área, y si hablamos dentro del mundo del trading o de las inversiones, son personas que estudian, que profundizan la información y no solamente se quedan con lo que saben, sino van más allá del contenido, ¿de acuerdo? Obviamente, el éxito yo considero que es la suma de pequeñas horas hechas todos los días, pequeñas acciones hechas todos los días. No, no, no te digo levántate a las 5 de la mañana y termina el día a la medianoche, pero una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar productivo, ¿de acuerdo? Entonces busca en tu agenda, en tu tiempo, un determinado lapso para educarte. Personalmente a mí me agrada este tema de de las inversiones, investigar, curiosear, y muchas de las veces no tengo tiempo también por las actividades que hago en casa. Por ejemplo, bueno, como me dedico a esto al 100%, estoy en casa, estoy viendo a mi hijo en la escuela, que regrese, los deberes. Uf, aparte de eso, también estoy estudiando o sea, el tiempo a veces es así full.
El detalle de esto es que mientras yo hago una actividad, estoy escuchando una capacitación, o estoy escuchando la clase de un día, o estoy escuchando una mentoría, ¿sí? Y eso me permite, mientras hago una actividad, irme dando cuenta de lo que esté pasando dentro de este contexto. Entonces, cuando uno entiende este principio y después de ese estudio que te digo de una data de más de 10 años de haber probado estrategias y práctica, lo que se logra determinar es que cualquier tipo de estrategia puede experimentar este tipo de situación. Pero la ventaja es que este tipo de situación no es una verdad absoluta que te va a quemar la cuenta, que siempre, ejemplo, el día de hoy experimentas una racha en negativo y vayas a pensar que ya estás en la etapa negativo y te va a quemar la cuenta y por susto retiras y te vas. No, tarde o temprano, todos estos tipos de estrategias terminan con una varianza en positivo en el largo plazo. Hay una ley que se llama la ley de los grandes números, que dentro de la estadística nos dice que tarde o temprano, cuando ejecutamos algún proceso estadístico, terminamos siempre en contextos favorables, es decir, en varianzas en positivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el escenario en positivo, obviamente esto se vuelve exponencial. En la varianza negativo, experimentamos una varianza negativo y eso obviamente después se vuelve también exponencial. Neutro, luego también se vuelve exponencial. Nada más es cuestión de tiempo, de darle el espacio necesario para que mi estrategia simplemente se manifieste como uno espera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aprendo una estrategia y empiezo a hacer trading y mi estrategia apenas la pongo en práctica una semana y resulta que en esa semana salí neutro? Ya queremos abandonar. No funciona así. ¿Qué pasa si yo aplico una estrategia y empiezo positivo? Excelente, felicidades, alegría total. Pero ¿qué pasa si empiezo a experimentar una varianza en negativo? Ya queremos abandonar. No, hay que darle el espacio necesario para que nuestra estrategia se manifieste, nos demuestre obviamente las posibilidades y las probabilidades de ganancia y obviamente terminemos el día en profit o de cierta forma agarremos el ritmo y terminemos siendo positivos en el largo plazo. ¿Me hago entender, querido colega? Somos 15 personas en sala. Cuéntame, por favor. ¿Me hago entender? He logrado tal vez, de cierta forma, abrirte los ojos a un panorama que posiblemente puedas estar experimentando. Cuéntame un poco, por favor, en el chat. Cuéntame un poco. Me encantaría leerte en el chat. No sé si estoy siendo claro. No sé si no me estás entendiendo. Por favor, coméntame en el chat. No me dejes ahí como que, ¿y ahora qué está diciendo? ¿De acuerdo? Coméntame en el chat, por favor. En base a esto, quiero mostrarte, obviamente, pues, y te estoy leyendo en el chat, sí, deberían ser cerca de 15 comentarios, 16 comentarios ahorita, ¿sí? Coméntame en el chat, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿No me estás entendiendo las clases? Coméntame, por favor. Carlos dice, sí, profe, muy claro, excelente, gracias, Carlos. En base a esto, te comento lo siguiente y te comparto. Esta es una de mis cuentas reales, las cuales iniciamos hace aproximadamente 2 semanas. Con esta va a ser la tercera semana. Iniciamos con un capital de $1,000. El objetivo de esta cuenta es para operarla contigo en vivo, ¿de acuerdo? Es decir, después que entendamos estos principios, va a ser mucho más simple que nos conectemos a clases y hagamos trading real, ¿sí? O sea, nos enfrentemos realmente al mercado. ¿Qué pasaría si yo, sin darte estos principios, abro sala y empezamos a hacer trading? Seguramente me vas a salir hablando si por ahí experimentamos una racha en negativo, ¿no es cierto? Entonces es importante que te prepares, que estés pendiente y dentro de estos espacios para poder lo que es aprender y cuando tengamos la oportunidad de poder hacer trading en vivo, pues no exista ningún tipo de conflicto interno, ¿no es cierto? Para que de esa manera podamos lo que es desarrollar correctamente un proceso de formación, un proceso de inversión en vivo, un proceso de toma de señales o alertas correctamente, sin por así decirlo, el miedo de poder experimentar algún tipo de situación no agradable, ¿de acuerdo? Joshua nos dice, no entendía a qué te refieres con la ley de los grandes números. Perfecto, mi estimado Joshua. Verás, la ley de los grandes números es un aspecto estadístico. Mi recomendación sería que puedas lo que es buscarlo en sí la teoría. Es una teoría interesante, pero la ley de los grandes números nos dice que en base a repeticiones constantes en el largo plazo, eso termina siendo favorable para dicho operador. Aplicado al tema del trading sería, si nosotros buscamos y estamos haciendo trading y nos experimentamos en rachas de negativo, por ponerte un ejemplo, por simplemente varianza o por la ley de compensación, que también se conoce, o la ley de los grandes números, en el largo plazo vamos a terminar siendo completamente positivos o favorables para nuestras cuentas. ¿De acuerdo?
Eso es lo que hace referencia, mi estimado Joshua. Si gusta, en la próxima clase, que sería el día de mañana, sí, podríamos hablar acerca de la ley de los grandes números, sí, para explicarlo un poquito más a detalle. Kelvin dice, sí, claro. José Luis dice, sí, profe, eso pasa por el temor a perder más. Perfecto. Profe, dice Joshua, sí. Espero haberte contestado, Joshua. Sí, tranquilamente el día de mañana podemos profundizar en esa materia. Luis dice, sí, máster, totalmente claro. Excelente. Joshua dice, sí, es que no le entendí en el contexto del trading, pero ya revisé cómo se aplica. Gracias. Perfecto, Joshua. Con todo gusto del mundo. El día de mañana incluso podemos verlo con ejemplos reales, de cuentas reales, de gente que realmente gana y no solamente de gente que nos muestra el Lamborghini, nos muestran el estilo de vida viajando por el mundo. No, 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 no seamos de ese tipo de traders, ¿de acuerdo? Aquí estamos para aprender realmente un contexto real, ¿sí? Entonces, te estaba hablando de esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta, recalco, la habíamos iniciado para empezar a hacer trading en vivo contigo. Esta cuenta inició con $1,000, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en $1,060 en profit. Y quiero mostrarte lo siguiente, mira. En estas 2 últimas semanas, mira cómo es mi historial. Esto es un historial real, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos en una cuenta real? Porque aquí puedes darte cuenta que nos dice, nosotros operamos dentro del broker de Hot Forex y aquí puedes observar donde dice HF Markets Global Life. Aquí está. ¿Sí ves? Si no fuera real, aquí te saldría demo. Ya te voy a mostrar una demo porque ahí vamos a hacer la respectiva práctica también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, leo el chat. Exacto, estimado Luis, la mentalidad y la paciencia también. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede dentro de esta cuenta? Mira cómo empecé la semana. Yo empecé experimentando una racha en negativo, ¿de acuerdo? Es normal, es parte de, como tú puedes observar, estas inversiones fueron en el oro. Sí, y mira cómo empecé. Obviamente empecé no con un apalancamiento agresivo. ¿Por qué razón crees que no arranqué con un apalancamiento agresivo? Porque yo entiendo perfectamente este contexto de las varianzas, positivo, negativo y neutro. Entonces, lastimosamente, por así decirlo, si cabe el término mencionarlo, empiezo haciendo trading y empiezo perdiendo. ¿Te das cuenta? ¿Qué empiezo experimentando? Empiezo experimentando pérdidas, como tú puedes observar. Mira, ahí está, negativo, negativo, negativo. Incluso de manera, dentro de un aspecto psicoemocional, estar viendo solo pérdidas a nosotros también nos afecta. Empezamos a tenerle miedo a los números de color rojo, ¿de acuerdo? Pero como un mentor decía, estos son solo números y son solo colores. Nada está dicho hasta que se refleje el último centavo en tu cuenta. Y yo decía, pues es cierto, y aplicando ese criterio, yo digo, pues ya son números, y ya está, son solo números rojos y se acabó. Pero algunas personas pensamos diferente y a veces una racha en negativo nos puede realmente perjudicar emocionalmente, ¿sí? Son cosas que ya aprenderemos igualmente más adelante en clases. Todo esto, por eso el compromiso mínimo para estudiar con nosotros es que te formes por el lapso de un año, ¿de acuerdo? Para que podamos acompañarte en todo este proceso y obviamente pues podamos experimentar todas las sensaciones emocionales que podemos experimentar dentro de estos casos. Ahora, como tú puedes observar, incluso el oro ya me estaba dando un resultado de varianza en negativo, como que ya era momento de pararle un poco, es como que, ah, caramba, un ratito, pisémosle el freno, ¿no es cierto? Y luego también empezaba con los otros activos que opero, como tú puedes observar, estos son los activos que opero, y empezaba a tomar operaciones en el GBP, JPY y en el euro dólar, ¿no es cierto? De igual manera, ¿qué pasó? Nuevamente, 2 o 3 días en negativo, ¿no es cierto? Ya como que, ¿no es cierto? ¿Cómo le muestro a mis estudiantes que estoy en negativo? Bueno, la realidad es que aquí no podemos maquillar resultados. Querido colega, ¿sabías tú que muchos traders que supuestamente hoy en día encontramos en redes sociales, gente que muestra resultados en vivo, que a veces dicen, oye, edúcate conmigo, solo necesitas abrirte una cuenta, doy las clases en vivo y se acabó? Y uno dice, caramba, excelente, me voy a conectar a esa clase en vivo, no me va a cobrar nada, solo copio y pego y ya está. La mayoría de estos autores son contratados por los mismos brokers, se conocen como influencers financieros, los cuales mueven una gran cantidad, tienen un contrato con el broker y el broker le da las condiciones adecuadas a través de su algoritmo para que salgan posiciones favorables. Te digo eso por qué razón, porque también lo hemos experimentado anteriormente, años atrás, igualmente me he desarrollado dentro de este ámbito de educación igual, y he conocido gente de otros países también que me han demostrado a través de cuentas que a veces los mismos resultados, los mismos puntos de entrada, muchas de las veces con los operadores,
que hacen estos trades en vivo y detalles que tienen convenios por debajo de la mesa con otras situaciones, mueven precios a su favor. Y uno cuando entiende eso, créeme, colega, cuando yo entendía eso, yo me sentía completamente frustrado. Decía, o sea, no es verdad esto. O sea, es como que todo el tiempo alguien te vive mintiendo y uno cree esa mentira y luego cuando recibe el golpe de realidad dice, rayos, perdí mucho tiempo. Por eso es importante, querido colega, que si tú estás aprendiendo a hacer trading, escuches a gente real dentro de este contexto, a gente que realmente hable desde un contexto real, más no desde un contexto exorbitante, ¿sí? Mucho cuidado con ese tipo de detalles, porque si no hacemos eso, vamos a seguir perdiendo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, ¿sabías tú? Que la matriz del MetaTrader, lo que tú ves en este momento en la pantalla, la matriz del MetaTrader tiene un valor, creo que cuesta $5,000. Cuando tú adquieres una matriz de MetaTrader, por favor no lo hagas, de hecho eso ya está incluso bloqueado para las personas que buscan hacer eso, compran una matriz de MetaTrader y yo puedo inventarme el saldo, yo puedo decirte, ¿sabes qué? Tengo depositado $10,000 en mi cuenta, ¿sí? Y puedo mostrarte mis puntos de entrada y cosas por el estilo, y puedo mostrarte estos datos que supuestamente puedan ser reales. Pero al final del día, eso no se puede retirar. Obviamente eso llama la atención. La mayoría de esa gente lo que hace es vender un sistema de formación, pero el trading realmente no hay de por medio, no existe. Entonces, cuando uno entiende esos principios o esos detalles, por así decirlo, a mí me costó mucho tiempo asimilar ese tipo de información. Ahí pasé por una etapa personalmente de frustración. Yo pensaba y decía, entonces, todo esto es un engaño. Realmente pensé en abandonar este sistema, pensaba en dejar de hacer trading, mejor dedicarme a otra actividad económica mucho más segura, no tan volátil, empezar tal vez a ejercer mi profesión o detalles por el estilo. Pero la realidad es que en esos momentos, igual, así como hay situaciones que uno logra ver, también empiezan a verse otros tipos de situaciones. Empecé a conocer gente y por eso te digo, la mayoría de los mentores de los cuales tengo el gusto de seguir son mentores que se encuentran a nivel europeo, puesto que ellos tienen otro tipo de sistema, allá se paga impuestos dentro de este aspecto, el trading allá está mucho más normalizado y regulado y pues no permiten estos tipos de prácticas. Y entendía estos principios. De hecho, hay una gran película, por así decirlo, que se llama Los Miami Boys. Hay un documental de los Miami Boys en donde hay un trader que expone los resultados de un trader dominicano que se hace llamar el Sensei, no sé si has escuchado, de la empresa Cortana, de detalles como, por ejemplo, maquillan resultados, Photoshop, matrices, y a veces cuando uno se expone a ese tipo de información, cuando uno es nuevo, puede ser inspirador, pero luego, tal vez por ahí no es el camino. ¿Estamos de acuerdo? Coméntame en el chat, por favor, y discúlpame que me haya tomado este tiempo, pero es que yo considero que es importante hablar de estos aspectos para que cuando nosotros salgamos a la práctica real no nos encontremos con estos tipos de situaciones y no perdamos el tiempo. Yo perdí mucho tiempo por seguir a pseudo mentores que no tenían los resultados que mencionaban decir. Y eso obviamente pues a uno le genera frustración. ¿Por qué razón? Porque uno busca en el trading una salida económica, ¿de acuerdo? Y al enfrentarse al mercado varios años, ¿a cuántos de nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, a los años que me venía enfrentando al mercado y al no todavía palpar resultados, decía, pues creo que es momento de dejarlo. Creo que es momento de dedicarme a otra cosa. Tantos años perdido en esto para no obtener nada y es momento de hacer otra cosa mucho más real posiblemente. ¿Por qué razón? Porque te digo, estaba influenciado de información que no era la correcta y es el momento de girar la página y enfocarnos en otro tipo de situación mucho más real. Entonces, es por eso que, querido colega, yo me tomo el tiempo en cada clase de realmente darte el escenario disponible, el espacio disponible para entender una realidad detrás de todo esto, de cómo realmente funciona, ¿sí? Coméntame, por favor, en el chat. Somos 17 personas. No sé si quedaste en shock, no sé si me sobrepasé con la información, pero qué mejor que lo logres escuchar aquí antes de que cualquier otro lado te digan otra cosa, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Coméntame en el chat, por favor, no sé si estás aquí, no sé si estás presente, no sé si tal vez te asustaste, no sé si tal vez estás en shock, cuéntame, por favor. ¿Sabes por qué decidí ser parte del equipo académico de Lion Rich dentro del equipo? Es porque me dieron la libertad realmente de hablar las cosas como son, ¿sí? Entonces, fue por eso personalmente que decidí cuando me dijeron, Alex,
queremos que formes parte del equipo de staff de educadores de Lionbridge. Yo dije, gracias, y me dieron la posibilidad de hablar las cosas tal como son, ¿de acuerdo? Y no maquillar resultados y no mostrar cosas que no pueden ser posibles, ¿entendido? Muy bien, vamos a continuar. Víctor dice, ya me quedo aquí con Alex. Excelente, Víctor, gracias por el apoyo. Kelvin dice todo, ok. José Luis dice, a veces queremos ganar dinero rápido. Excelente, mi estimado José. Sí, ganar dinero rápido, muchas de las veces sobreponemos el dinero. Seamos sinceros, queridos colegas. La mayoría de nosotros arrancamos en el trading por necesidad económica, ¿no es cierto? Queremos hacer dinero. Pero el detalle está en que dentro de este concepto de querer ganar dinero rápido, cuando ponemos el dinero como primera instancia, nos olvidamos de realmente vivir el proceso que es necesario para poder lo que es alcanzar determinado resultado. El dinero simplemente es la consecuencia de hacer bien en las cosas dentro del tema del trading. Permítame en un segundo nada más, por favor, y continuamos. No te me vayas. Muy bien, ya estamos por aquí otra vez. Excelente, excelente. Gracias por comentar en el chat. Vamos a continuar. Dice aquí, Luis dice, gracias por sus palabras y sí me gustaría aprender este mundo. Excelente, Luis. Carlos nos dice, profe, usted es una máquina, gracias. Javier dice, ayúdeme a aprender. Excelente, Javier, para eso estamos aquí. Jonathan dices, gracias, líder, muy buena información. Excelente, vamos a continuar. Entonces, tenemos este tipo de información y mira, te estoy mostrando el historial. De hecho, aquí tú puedes ver las comisiones que me ha cobrado el broker por cada operación igualmente. Pero como tú puedes empezar, puedes observar, empezamos ya luego a experimentar varianzas en positivo. Mira, ¿sí? Aquí tuvimos un rendimiento de $16, pero luego seguimos experimentando. Yo personalmente aquí ya me di cuenta que con el oro, pues, por el momento no estaba dando, no estaba pegando una, en otras palabras, en términos coloquiales. Entonces, decidí probar en otros activos, ¿sí? Como tú puedes observar aquí, de igual manera, experimentamos una varianza en negativo. Posteriormente, logramos hacer estas dos operaciones en donde logramos salir en pro. Como tú puedes observar, por ejemplo, eh, no siempre los resultados en negativo terminan siendo para siempre, para toda la vida. Y como puedes darte cuenta, el resultado en negativo muchas de las veces es así, se ve así. Pero cuando ganas, el resultado puede lo que es tranquilamente una ganancia, suplir la pérdida de dos o tres operaciones, ¿de acuerdo? Por eso el margen de ganancia siempre va a ser un poquito más amplio que el mismo riesgo. Hay personas que arriesgan, ejemplo, hablando en dólares, $10 para ganar $10 o arriesgan $10 para ganar $5. Uno pensaría, oye, pero ¿cómo puedo ser rentable si arriesgo más y gano poco? Perfecto. Aquí se aplica algo que se conoce como la probabilidad de acierto en el mercado y para eso estás desarrollando estabilidad, para desarrollar esta probabilidad de acierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo fue nuestro historial? Como tú puedes seguir observando, vamos teniendo más operaciones. Mira, si tú puedes observar, el patrón de riesgo siempre se mantiene en esto de stops, ¿cierto? Pero cuando ganamos, pues el resultado siempre es un poco más amplio, ¿sí? Obviamente aquí tomamos lo que es nuevamente más riesgos y más en la parte inferior, por ejemplo, logramos lo que es ya tener lo que viene siendo ¿qué? ¿Qué empezamos a experimentar, querido colega, en esta cuenta? Cuéntame, ¿qué logramos experimentar ya? Varianzas en positivo. Ajá. Entonces, la varianza que habíamos iniciado estando en negativo, un breve lapso en positivo, otro breve lapso en negativo, en positivo, ese ejemplo, empezamos ya a experimentar rachas en positivo. Y cuando uno experimenta estas rachas, se relaja, ya empezamos a entender mejor las cosas, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos abandonado en la racha en negativo? No, pues, no hay chance, no hay chance de abandonar, es parte del proceso. Como te lo decía, por ejemplo, aquí, verás, te comparto, ¿no? Yo en las tardes sé ir donde mi mamá, bueno, ahí sabe pasar igualmente mi hijo, ahí tiene una mascota, pasa correteando, y a veces se cae, ¿no? Como es niño chiquito, a veces se cae. Y le sabe decir la abuelita, macho, mi hijo, levántese,
levántese, no pasa nada, tranquilo. Lo mismo te digo a ti. Si experimentas una racha en negativo, caramba, tranquilo. Límpiate las rodillas y vamos, apenas estamos caminando, no podemos abandonar, ¿sí? Ya llegará la racha en positivo. Y aquí tú puedes experimentar de que existe una racha en negativo. No todo fue positivo, no todo fue positivo como tú puedes observar. Nuevamente experimentamos lapsos en negativo, ¿sí? Ahí puedes observar, mira, lapsos en negativo, pero obviamente pues ya no era tan seguido como en un inicio, ¿no es cierto? Mira, ¿sí? Ya empezamos a tener breves resultados, empezamos a ganar un poquito más, aquí logramos, bueno, manejar este grado de stop loss, perdón, sí, este grado de stop loss, posteriormente ya tuvimos lo que es una serie de beneficios y seguimos experimentando una racha en positivo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una cuenta real, aquí nos va a salir una pestañita que nos dice informes. Mira, ¿sí? Mira, aquí en gráficos nos va a salir, a ver, perdón, en ver nos sale la pantalla que dice informes. Y aquí puedes ir viendo los informes de mi cuenta, datos, números, estadística, para que sepas cuál viene siendo mi proceso en sí, ¿no es cierto? Cuánto gano, cuáles son los horarios donde más gano, donde más invierto, donde más volumen ocupo, cómo estoy dentro de mis posiciones, gano más en compras, gano más en ventas. Personalmente a mí me gustan las ventas. Mi sistema dice que en las ventas nos va mucho mejor, así que aplico ventas, ¿de acuerdo? En los símbolos que opero, mira, ahí está, mira, ahí como tú puedes observar, pues no le hemos pegado una al oro, ¿no? Por el momento, pero en otros activos sí nos ha ido bien. Pues, importante saber en qué momento decir stop a un activo que no nos esté dando resultados y continuar con otro donde sí lo podamos ver ventaja y explotar esa ventaja. Mira, ahí están los datos. Todos estos datos vamos a aprenderlos a revisar. Yo sé que es matemática, yo sé que es porcentajes, no hablemos de dólares. Antes de hablar de ganancias, es importante entender estos datos para cuando experimentemos rachas de negativos, sepamos en qué momento parar o en qué momento continuar. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Entonces, mira, ahí tú puedes observar. Dentro de la carpeta de informes, bueno, dentro de esta opción de informes también tenemos lo que viene siendo el resultado que vamos a ir alcanzando de forma mensual. Por ejemplo, aquí en Sumari, mira, tú puedes ver que al menos dentro del mes de, bueno, todavía se está dando el resultado del mes de mayo, según voy viendo, ya se irá actualizando la carpeta de junio, la de julio, la de agosto, la de septiembre. Y mi objetivo, querido colega, vuelvo y recalco, la intención es que te eduques con nosotros por el lapso mínimo de un año, porque en un año tú vas a ir experimentando circunstancias y situaciones. Te pongo un ejemplo. En el mes de enero de este año 2025, ¿qué experimentamos? ¿Qué evento macroeconómico sucedió? Un cambio presidencial. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado cambios presidenciales? Yo experimenté uno cuando asumió la presidencia el señor Joe Biden de Estados Unidos. Ahí pude ver cómo el mercado también fluctuaba, volatilidades, momentos donde sí, momentos donde no. ¿De acuerdo? Pero si tú apenas estás iniciando dentro de este contexto, por ejemplo, de aquí tal vez en 4 años existirá un cambio presidencial. No te digo que recién en 4 años vas a ver resultados, no, pero ya te vas preparando paso a paso. ¿Quién de nosotros vivió una pandemia haciendo trading? ¿Cómo experimentamos el mercado? ¿Qué ventajas hubo? ¿Qué ventajas no hubo? Entonces, todas esas experiencias es buena que nosotros los vayamos acumulando. Lo mismo, el mismo resultado que logro experimentar el día de hoy no va a ser el mismo del próximo mes. El próximo mes tal vez sea más o puede ser menos, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero nuestra intención es dar lo mejor de nosotros en cada operación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, querido colega? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? De repente, cuéntame nomás, por favor. Preguntas, dudas o inquietudes que tengas, traumas tal vez. Cuéntame un poco. Muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña inversión. Me interesa el cierre de vela de 1 hora. Así que voy a tomar una pequeña venta en el USDCAD. Una de las estrategias que yo ocupo son operaciones en temporalidades de 1 hora, en reversiones de velas envolventes. ¿De acuerdo? Todo eso lo vas a aprender. Tendríamos un nivel de riesgo hasta ahí, aproximadamente 10.6 pips. Es curioso, pero nosotros hemos dicho que un pip equivale a 10 centavos de dólar. Si yo tengo 10.6 pips de stop loss, en temas de plata debería experimentar a un apalancamiento de 0,05 $5 con 60 centavos. Pero ¿por qué razón será que en el stop loss, como tú puedes ver, mira, si no lograste ver, observa aquí. Ya leo el chat, mira. Fíjate aquí, mira cuánto me sale. Según la información que dimos el otro día, vayas a decir que te estoy mintiendo o algo por el estilo, yo colocar 10.6 pips de stop loss a un apalancamiento de 0,05 debería darme un riesgo de $5 con 70 centavos.
pero tú estás viendo que me está dando menos 3,87. ¿Por qué me está cobrando menos el stop loss? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Perfecto. Hay una situación que es algo interesante realmente, y es que cuando los activos se encuentran en alta demanda, pues incluso breves movimientos pequeños de PIB pueden costar grandes cantidades de dinero traducido en dólares. Y cuando los activos no están en demanda, es decir, tal vez en el criterio operativo haciendo trading por situaciones que ahorita están en conflictos armados, pues sucede que están mucho más baratos. Por ejemplo, en el caso del oro, miremos el oro. El oro está ahorita así, mira, consolidado, acumulado, no marca tendencia. Y esto posiblemente sea para nosotros, ¿qué? Una oportunidad. Dios no quiera, suceda algún tipo de evento conflictivo, puede hacer que esto aquí, por ejemplo, termine rompiendo. Y si es que termina generando una especie de rompimiento, podríamos irnos en una continuidad en el oro. Personalmente me gusta asumir continuidades en el oro. ¿Por qué razón? Porque es un activo de alta revalorización y constantemente está subiendo, ¿de acuerdo? Prefiero comprar en el oro antes de vender, para serte sincero. Sí, pero para vender tenemos otros activos, pero si podemos ver condiciones alcistas en el oro, nos subimos abierto el take profit y que se vaya donde tenga que irse. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso te comparto, por ejemplo, en el caso del oro, en un minuto vamos a ver cuánto nivel de stop loss tenemos. Vamos a ver. Por ejemplo, mira, si voy a vender en este pequeño tramito me genera 24, 25 pips de stop loss. Bueno, es algo normal, es parte del oro en este caso. Si tomamos compras, por ejemplo, es lo mismo. El oro se encuentra, por así decirlo, dentro de su estándar, dentro de su promedio. Pero el cual me llama la atención es el USDK, por el nivel de riesgo que te acabo de explicar. Tenemos aproximadamente 10 pips de stop loss, a 0,05 debería representar $5 de stop loss, pero apenas nos da 3,87. Es decir, es un activo que no está en alta demanda en este momento. Es como que, o tal vez de ese, perdón, al revés, ¿de acuerdo? Debería estar en alta demanda. Cuando hay mucha demanda, el activo se vuelve más barato, ¿sí? Entonces, obviamente, pues es lo que está pasando en este caso, ¿sí? Un punto de salida que me interesaría aquí, por ejemplo, el objetivo sería que llegue hasta acá, ¿no es cierto? Cerca de 54 pips. Pero buscamos una relación 1-3. Así que como tenemos 3,80 de riesgo aproximadamente, vamos a buscar $14 de beneficio. Aproximadamente por aquí, ¿sí? Que llegue el objetivo del take profit. Como estamos en una hora, aguantar las turbulencias que puedan suceder. Mira, ya vamos con $1 y 32 centavos a favor, así que vamos con paciencia, ¿sí? Querido colega, por cuestiones de tiempo, no hemos avanzado a hacer el backtesting de la parte número 2 que teníamos el día de hoy. Entiendo que ya es hora de finalizar la videoconferencia y no queremos que nos den jalones de orejas, ¿de acuerdo? Más sin embargo, espero que la experiencia que hayas tenido dentro de esta videoconferencia te haya permitido estar, nutrirte realmente con la información, ¿sí? Me gustaría saber y leerte en el chat si tienes preguntas, dudas o inquietudes y de esa manera finalizar esta videoconferencia, ¿de acuerdo? Luis nos dice, gracias por sus palabras y sí me gustaría aprender este mundo. Excelente, Luis, bienvenido. Carlos dice, usted es una máquina. Ah, ya habíamos leído esto. Sí, Javier, excelente. Angelino BC dice, Máster, acabo de unirme y estoy escuchando la clase. Sería bueno aprender, pero ¿cuándo nos va a costar la capacitación y cuánto de capital y qué broker nos va a recomendar más? También deseo aprender, pero sería bueno saber perfecto. Eh, perfecto, mi estimado Angelino, nos dice aquí. Perfecto, no te preocupes. Ya seguramente nos vamos a poner en contacto, ¿de acuerdo? Bueno, es curioso. Vamos a ver. Perfecto, sí. Vamos a solucionar el inconveniente también. Angelino nos dice, el oro es muy volátil, Master. Si se entra con esa ansiedad de ganar, el oro te saca en negativo y es mejor conocer bien el activo si no se pierde. Así es, mi estimado Angelino. De hecho, el oro históricamente es un mercado tendencial. ¿De acuerdo? Es un mercado que se va al alza. Como es un mercado tendencial, nosotros tenemos que aprender a aplicar estrategias tendenciales, ¿sí? Y obviamente ver qué tipo de conducta el mercado presenta para tranquilamente operar. Así que sí, no hay ningún tipo de secreto, incluso cuando nosotros empezamos a operar esos tipos de mercados. Luis dice, ya se ven azul, excelente. Mira, ya está dando un retroceso, estábamos cerca de $1,50 y ya va en menos 26, bueno, en 26 centavos, ¿sí? Tranquilo, es parte de, aguantemos la fluctuación, aguantemos la varianza, sí, tranquilos, aguantemos, que haga nomás lo que tenga que hacer. Al final del día ya tenemos puesto el stop loss y asumimos el riesgo de ese stop loss. El día de ayer tomé una pequeña venta en este activo, de hecho te comparto, tomé una pequeña venta de este activo, sí, y cerramos la posición aquí, como tú puedes observar.
¿De acuerdo? Entonces, esto fue algo curioso, ¿no? Porque y mi sistema me dice que cuando no hay velas de consistencia bajista, yo me salgo. Y efectivamente me salí. Claro, nos hubiera dado un profit hasta acá, pero ya me salí. ¿De acuerdo? A dormir tranquilo, sin estar preocupado de que dé o no dé. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahí, perfecto. Permíteme un segundito nada más, por favor. ¿Tienes más preguntas o dudas o inquietudes? Puedes tranquilamente solucionarlo respondiendo en el chat. ¿De acuerdo? Muy bien, permíteme un segundito. Perfecto. Vamos ahí. Eh, Profe, la tomamos, ¿o qué? Dice Carlos. Perfecto, mi estimado Carlos. Como justamente vi en la condición que estaba, simplemente lancé la compra. Si es que gustas, mi estimado Carlos, en este momento puedes tomar una venta, ya que estamos cerca del mismo punto de entrada. Sería el mismo nivel de stop loss, aproximadamente 10.5 pips de stop loss, y una ventaja de take profit que buscaríamos sería aproximadamente de 38, pongámosle 40 pips, ¿sí? 40 pips de beneficio. Ayer vimos qué era el take profit ideal, ¿de acuerdo? Y cuál era el take profit real. Ideal versus real. Entonces, ya sabemos ese aspecto también para no sorprendernos si es que el resultado a veces nos da hasta por acá y luego se nos devuelve. Entonces, es importante también definir esos detalles. Ojo con eso. Vamos a continuar. José Luis Moreno dice, el trading es paciencia. Así es, mi estimado José Luis. Como dice uno de mis mentores, igualmente, la paciencia paga y paga muy bien. ¿De acuerdo? Queridos colegas, si no tenemos ningún otro tipo de duda, pregunta o inquietud, eso sería todo por el día de hoy y el día de mañana continuamos con nuestra capacitación dentro del escenario de backtesting. Todos conectados a mañanas motivacionales. Nos vemos ahí. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Chao, chao.